Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas una noche más a Movimiento Endogal y Movimiento Galimplant. Hoy pues tengo el placer de presentaros a el doctor Juanjo Gaite, que viene a hablarnos de obturación tridimensional. El doctor Juanjo Gaite pues es licenciado en odontología por la Universidad del País Vasco, es profesor asociado del Departamento de Estomatología de la Universidad del País Vasco, director del área de endodoncia de la Unidad Dental de la Clínica Universidad de Navarra, además de muchas otras cuestiones que ha ido pues realizando en toda su vida y carrera profesional. Además de esto, todo que acabo de decir, que es pues un poco su currículum teórico, os voy a hablar un poco de su currículum práctico, porque él ha sido uno de los impulsores de Movimiento Endogal desde el principio, ya hace 5 años, comentábamos ahora. Él estaba ya en este movimiento, él fue una de las personas activas en iniciar todo esto, que hoy ya va por el capítulo 85. Entonces, bueno, ha sido uno de los creadores y de los que ha hecho posible que esto hoy siga adelante. Como me ha dicho antes, justo antes de empezar, para lo que necesitemos, ¿no? Pues para lo que necesitemos lo tenemos una vez más aquí para darnos otra clase maestra. Es un gran profesional, pero sobre todo una gran persona. Bienvenido de nuevo, Juanjo. Esta es tu casa, ya lo sabes. Adelante. Gracias, gracias César. Buenas noches a todos los que estáis ahí detrás. La verdad es que estar un jueves, ¿no? Es hoy, a las 9 de la noche, oyendo hablar de endodoncia, bueno, tiene que gustar la endodoncia, ¿eh? O por lo menos tiene que sembrar curiosidad. Yo más o menos... no quiero pasarme del tiempo, vamos a estar una media hora, os voy a contar algunos tips de obturación. No pretendo con esto que seáis unos expertos en obturación y simplemente mi objetivo de esta charla es daros unos tips, hablaros un poquito de los métodos de obturación, iba a decir actuales, pero bueno, son métodos de obturación que ya llevan mucho tiempo entre nosotros y siguen estando de actualidad. Y sobre todo lo que me gustaría es que preguntéis dudas, los que ya hacéis obturación termoplástica, que al final de la charla pues podáis preguntar cualquier cosa y intentaré ayudaros y resolveros. Bien, yo siempre pongo esto porque en todos los cursos que damos, mis alumnos de la universidad, todos se emocionan cuando hablamos de endodoncia, porque los que nos gusta la endodoncia ponemos mucha pasión, pero luego a la hora de la verdad, cuando llega el paciente, cada endodoncia, como decimos, es un reto, cada paciente es diferente y yo creo que por eso también nos gusta mucho la endodoncia, porque por el reto que supone, pero animaros a que, bueno, teniendo claro el por qué hacemos las cosas, teniendo claro a dónde queremos llegar, nunca vais a tener problema con vuestros tratamientos. Todo esto que, como muchos sabéis, todo de lo que hablamos, lo que han hablado en Movimiento Endogal, mis compañeros anteriormente, pues muchas de estas cosas las tenéis en este libro que para nosotros fue, pues bueno, un gran proyecto y lo hicimos con mucha ilusión, encabezado por el doctor Benjamín Martín y Pablo Castelo. Bueno, pues animaros a que si no lo tenéis, pues lo tengáis y os va a sacar de muchas dudas, de muchos, bueno, va a ser muy interesante. Entonces, metiéndonos un poco en el tema ya que hablábamos hoy, vamos a hablar de obturación del sistema de conductos y le vamos a añadir la palabra tridimensional. Esto suena así un poco rimbombante. Pero al final lo que queremos hablar con esto es que cuando nosotros vamos a realizar la obturación de nuestro sistema de conductos, y recalco lo de sistema de conductos, vamos a intentar obturar de forma hermética y de forma completa todos esos conductos, esas ramificaciones, esos conductos laterales, etcétera, etcétera. No estamos tratando y obturando
un cilindro perfecto, un conducto perfecto, sino que vamos a intentar obturar ese sistema de conductos que es lo que nos vamos a encontrar. Tenemos que tener muy claro que los objetivos de la obturación, por eso os decía antes que tenéis que tener claro el objetivo, lo que queremos conseguir, ¿eh? Y lo que queremos conseguir con una buena obturación es rellenar herméticamente ese sistema de conductos, ese espacio, de forma lo más perfecto posible para evitar cualquier tipo de reinfección, cualquier tipo de filtración en todo ese sistema y también un poco un poco que os sirva un poco, tenemos que conseguir sellar tan hermético todos esos conductos, ese sistema, que podamos enterrar, por así decirlo, todo tipo de agentes irritantes, de bacterias, etcétera. O sea, tenemos que conseguir un sellado hermético, tanto a nivel apical como a nivel coronal. Por eso le damos mucha importancia en nosotros cuando hacemos un tratamiento de endodoncia, que tan importante es ese sellado hermético con nuestra obturación como el sellado correcto a nivel coronal con nuestra restauración posterior. Una buena endodoncia terminará con una buena restauración. No podemos empeñarnos en querer ser los mejores endodoncistas y luego ser unos restauradores deficientes. Va todo muy unido. Bien, ¿cómo vamos a realizar todo esto? Y un poco enlazo, y sí que me gustaría animaros, los que no lo habéis hecho anteriormente, a volver a ver, que están grabados todos los webinars anteriores que os han hablado de instrumentación, de irrigación. El resultado de una correcta obturación va a venir por el haber conseguido realizar óptimamente las etapas anteriores, realizar correctamente la instrumentación, realizar correctamente nuestra permeabilización del conducto. Tenemos que conseguir una correcta permeabilidad apical para que podamos hacer una correcta instrumentación y tenemos que conseguir eliminar todo tipo de residuos, eliminar las bacterias y eso lo vamos a hacer sobre todo con una correcta irrigación. La suma de todas estas tareas previas va a llevarnos a hacer una obturación adecuada y una obturación óptima. No vamos a pretender hacer una obturación correcta si hemos fallado en los pasos anteriores. Sin embargo, si los pasos anteriores los hemos hecho de forma protocolizada y de forma correcta, la obturación nos va a resultar óptima y vamos a conseguir esos objetivos del sellado hermético que comentábamos anteriormente. Una de las preguntas que a veces siempre nos hacen es, ¿pero dónde dejamos nuestra obturación? Pues es tan sencillo como en el mismo sitio que donde hemos localizado nuestra longitud de trabajo a la hora de la instrumentación, que no es más que en ese diámetro menor de la constricción apical, y ahí vamos a dejar también nuestra obturación y ahí vamos a ser muy finos a la hora de conseguir un sellado hermético en esa zona. Tenemos que conseguir, yo siempre gráficamente lo explico, tenemos que conseguir como si tuviéramos un corcho de una botella de champán que se fija perfectamente a la botella, pues tenemos que conseguir ese tapón apical perfecto en ese diámetro menor de la constricción apical. Para ello nos habremos ayudado de unas buenas radiografías previas al tratamiento y nos habremos ayudado también mucho de los localizadores de ápice que funcionan. Bien, entonces, dentro de la obturación tridimensional, claro, uno puede preguntarse ya, pues yo uso condensación lateral, yo uso conos únicos en frío.
Bueno, la condensación lateral se ha usado durante mucho tiempo. Como os he dicho antes, si hemos conseguido perfectamente los pasos anteriores, pues a veces puede que nos funcione los tratamientos usando condensación lateral en frío, pero evidentemente si lo que queremos conseguir es ese sellado hermético de todos esos canalículos, de todos esos conductos laterales, pues técnicas de utilización de gutapercha en frío no nos van a ayudar en exceso a que la gutapercha entre en esos espacios. Tenemos que conseguir de alguna forma poder usar gutapercha plastificada, gutapercha reblandecida, que nos va a hacer penetrar perfectamente en esos conductos. Y vamos a hablar de las dos técnicas que, como os he dicho antes, llevamos tiempo usándolas, pero que están actualmente, siguen actualmente perfectamente aceptadas y que funcionan, que son la técnica de obturación mediante vástago de plástico, mediante núcleo. Al final lo que hacemos es tener gutapercha fluida dentro del conducto. La diferencia de una y de otra es que con la técnica de obturación con núcleo vamos a llevar esa gutapercha reblandecida desde fuera al interior del conducto, y con la técnica de ola continua lo que vamos a hacer es reblandecer gutapercha que previamente hemos introducido en frío, y lo vamos a reblandecer en el interior del conducto. Hablando de la técnica de vástago, es una técnica que bien empleada y correctamente con las indicaciones determinadas, es una técnica que funciona muy bien, pero es una técnica que a la vez mal protocolizada, mal empleada, es muy fácil de que dé fallos en la obturación, pero no por la técnica en sí, sino por haber utilizado mal dicha técnica, haber protocolizado mal dicha técnica. Está muy indicada en conductos largos, en conductos estrechos y en conductos curvos, que yo creo que es un poquito la indicación más clara que podemos tener con esta técnica. Al final, el tip, la clave de esta técnica se basa en protocolizar muy bien, individualizar muy bien cada caso. No me quiero entretener mucho porque se nos va a ir el tiempo, pero sí que os voy a un poco con esta imagen, con este protocolo, ver un poquito cómo es la parte importante de la técnica. Al final, el objetivo de la técnica es que no debemos obturar esa constricción apical que hablábamos antes mediante el vástago de plástico, con lo cual tendremos que individualizar nuestro tratamiento, nuestro conducto, y una vez que tenemos claro cuál es nuestro gouging, nuestra parte de instrumentación final, nuestro diámetro de esa constricción apical, que previamente lo habremos reflejado en nuestro proceso de instrumentación, tenemos que saber cuál es el vástago o el obturador con vástago que mejor se va a adaptar a ese conducto. Y tenemos que ir probando con los verificadores sin gutapercha que se adapten mejor a nuestro tratamiento. Y tendremos que previamente a la selección de nuestro obturador con gutapercha seleccionaremos aquel verificador que se nos bloquee a por lo menos 1 milímetro de longitud de trabajo, de manera que cuando nosotros realizamos la obturación y realizamos ese efecto de émbolo con la obturación, lo que vayamos a obturar en esa zona de la constricción apical solo es con gutapercha, y crear ese sellado hermético del que hablábamos antes. Entonces, en una primera parte vamos a, como hemos visto antes, probar nuestros verificadores que se bloqueen a 1 milímetro de longitud de trabajo, y en una segunda parte ya con el obturador con gutapercha, el efecto émbolo nos va a hacer rellenar perfectamente ese ápice solo con gutapercha. Entonces, al final la secuencia
de nuestro tratamiento sería algo tan simple como esto. Tendríamos estas cuatro radiografías en que realizamos una radiografía previa, que es muy importante para hacer nuestro tratamiento. Tenemos nuestra radiografía de conductometría, eh, localizando perfectamente nuestra longitud de trabajo, y una radiografía muy importante que es la prueba de los verificadores plásticos, en la que, como podéis apreciar en la radiografía, hemos escogido aquellos verificadores que se nos han trabado, que se nos han atascado a 1 milímetro de nuestra longitud de trabajo. Y posteriormente, cuando ya realizamos la obturación, esa parte final, por el efecto émbolo, se nos va a rellenar perfectamente con gutapercha. Bien, simplemente, pues bueno, ver un poquito un vídeo cómo vamos a ir introduciendo a una velocidad más o menos de entre 3 y 6 segundos esa gutapercha, para que dé tiempo a que vaya un poquito pues entrando en todo ese sistema. Bien, una vez ya que hemos realizado dicha obturación, pues simplemente tenemos que cortar ese plástico en la zona de la cámara pulpar. Ahora os enseñaré con qué fresa lo vamos a cortar. Vamos a limpiar perfectamente toda esa zona de la cámara para poder realizar luego un correcto sellado con nuestra restauración. Y una vez limpio, podemos proceder al hacer nuestra restauración, que, como os he dicho, es muy importante de cara a conseguir ese sellado hermético a nivel coronal. Esta es la fresa con la que vamos a cortar ese plástico. Este plástico es una fresa que corta por calor, por fricción. Y bueno, también la podemos utilizar, como pone, pues para hacer nuestras gingivectomías en ciertos alargamientos coronarios, etc. Y con la técnica de vástago, pues podemos realizar, como hemos dicho, conductos muy curvos, como este caso. Podemos realizar conductos en zonas apicales, como puede ser este caso, que aparentemente parece sencillo, y una vez que nos ponemos a instrumentarlo, pues ya veis cómo en apical nos aparece una curvatura muy exagerada, muy pronunciada, y está realizado con vástago de plástico, con obturador con núcleo. O sea que es una técnica muy adecuada, bien empleada, teniendo esa individualización de cada caso. Es una técnica muy buena para, sobre todo en estos conductos largos, estrechos y curvos. Y la otra técnica también muy utilizada, y que, bueno, pues es una técnica de uso muy común y muy correcto, es la técnica de ola continua. A diferencia de la anterior, esta técnica lo que vamos a hacer es llevar calor o plastificar la gutapercha que hemos introducido previamente dentro del conducto. Esta técnica va a estar más indicada en conductos más amplios, conductos más ovales, en el conducto, en anatomías más complejas. Vamos a poder distribuir mejor cuando plastificamos la gutapercha alrededor de, pues, zonas eh, con más canalículos, zonas más, con anatomías mucho más complejas, conductos cortos en las que, igual, la otra técnica, el efecto émbolo, pues no conseguimos dominar bien, podemos extruir más, etcétera, etcétera. O sea, es una técnica también que también hay que tenerla en indicación, y no, bueno, pues sería bueno que pudiéramos dominar las dos técnicas. Para esta técnica nos hace falta, pues, un sistema de obturación con el que vamos a transmitir ese calor y con el que vamos a rellenar después, acabar de rellenar nuestros conductos con gutapercha fluida. Estos sistemas de obturación llevan una serie de plagas calientes con los que vamos a transmitir el calor dentro del conducto. Estos son los plagas que tiene el obturador de la casa endogal. Y aquí, importante, son varias cosas. Una es, como decíamos con la anterior técnica, es muy importante individualizar cada caso, y es muy importante calibrar perfectamente nuestro cono maestro de gutapercha, que se adapte perfectamente en esa constricción apical. Para eso nos podemos ayudar de estas reglas calibradoras que tenéis aquí,
Y una vez que nosotros tenemos claro cuál es nuestro gouging de esa constricción apical, establecer una individualización de esos conos de gutapercha y adaptarlos perfectamente en esa zona apical. El éxito del tratamiento es poder adaptar perfectamente esos conos principales para darles calor. Vamos a utilizar en esta técnica, en la anterior, un cemento resina Gold Standard. El Endoresin de la casa Endogal es un cemento que por su tipo de envase se mezcla muy bien y viene muy bien en estos casos. Y vamos a utilizar también para condensar bien esa gutapercha plastificada, condensadores manuales. Y son estos los que tenemos, condensadores manuales de diferentes tamaños en función de el tamaño de nuestra obturación en el conducto, que tenemos que ir seleccionando. Entonces, resumiendo un poquito esta técnica, lo que vamos a hacer primero, como he dicho, seleccionar el cono maestro. Hay que individualizarlo perfectamente y tenemos que probar bien ese cono para que se adapte perfectamente esa construcción apical. Tenemos que conseguir como una cierta resistencia del cono dentro de esa constricción. Tendremos que seleccionar el condensador caliente, el plug caliente con el que vamos a transmitir el calor, y tenemos que seleccionar también el condensador manual que vamos a utilizar. Una vez que hemos seleccionado el cono de gutapercha, hemos introducido el cono con cemento, vamos previamente a seleccionar el condensador caliente y vamos a seleccionar aquel condensador que cuando lo introducimos en nuestro conducto se nos va a trabar, se nos va a bloquear a 3 milímetros de la longitud de trabajo. Hasta ahí queremos transmitir el calor y es el condensador con el que vamos a utilizar. No hay que forzar nunca ese condensador a la hora de introducirlo en el conducto. Vamos a elegir también el condensador manual a utilizar, que va a ser del mismo calibre que el atacador que hemos utilizado anteriormente, pues para condensar. Y resumido un poco en plan esquemático, la técnica consistiría de, una vez que hemos probado nuestro condensador, tanto caliente como el manual, vamos a introducir nuestro cono maestro perfectamente adaptado a la constricción apical y vamos a transmitir el calor de nuestro plugger caliente, haciendo una especie de ola de calor que vamos a ir llevando el calor hasta esa zona de los 3 milímetros donde hemos conseguido bloquear ese condensador y al final vamos a retirar con unos movimientos de vaivén ese condensador caliente y lo que al final vamos a obtener es una obturación termoplástica de esa zona apical, de esos 3 milímetros apicales, que nos va a rellenar perfectamente esa constricción apical. El resto del conducto lo vamos a rellenar ya con gutapercha fluida que vamos a llevarla pues, con un sistema de pistola, etcétera, y ya directamente la vamos pues, con un sistema de pistola como estos, o, bueno, de la casa Endogal, y simplemente lo que vamos a hacer es llevar esa gutapercha fluida en pequeños incrementos para que no nos queden gaps y vamos a ir con nuestros condensadores manuales atacando esa gutapercha dentro del conducto para al final conseguir ese sellado hermético. Es una técnica que si, por ejemplo, nosotros vamos a colocar luego postes dentro del conducto, pues en muchos casos nos evitaríamos este relleno ya de gutapercha posterior, porque ya lo que haríamos será, una vez que hemos obturado esos milímetros finales con nuestro sistema de ola continua, pues ya luego podríamos poner directamente los postes. Entonces, un poco viendo las consideraciones clínicas, si yo tengo un conducto en el que necesito preparar un espacio para postes, si tengo unos conductos que por la disposición de los dientes estamos muy próximos a estructuras en principio peligrosas, etcétera, y no quiero que haya nada de extrusión de mi material. Si yo tengo conductos curvos, pues
lo ideal sería poder elegir una técnica de obturación en ola continua. Si yo tengo un conducto largo o curvo, pues como hemos dicho anteriormente, mejor utilizar una técnica de basta, de núcleo. Este es el caso de la doctora Miriam Teblé, como en un diente de raíces cortas, pues siempre podemos escoger una técnica de hora continua como primera opción. O sea, dentro de un mismo diente podríamos elegir una técnica u otra según nuestras necesidades. Y en conductos largos y curvos, pues siempre vamos a elegir técnicas, o yo considero que nos van a ir mejor siempre técnicas de obturador con basta. ¿eh? En molares como este tipo de raíces muy curvas o como hemos visto anteriormente, nos tratamiento con nuestros instrumentos que ya habéis visto en los anteriores webinars, tratamientos muy protocolizados con nuestros instrumentos de Endogal, vamos a poder realizar nuestra obturación de esas dobles curvaturas perfectamente con el obturador con núcleo. Y este caso del doctor Pablo Castelo con una doble curva, pues también va a ser muy indicado el utilizar esos obturadores con núcleo. Vamos a poder llegar bien a esa zona apical cuando las curvaturas de las raíces pues, son así de complicadas. Bien, y luego hay un tema que a veces la discusión es decir, bueno, ¿y qué, cómo obturo, cómo sello mejor un conducto de cara a que grandes lesiones apicales se puedan resolver? Si yo tengo claro que mi objetivo de una correcta endodoncia, de tratamiento endodóntico, va a ser una correcta instrumentación con una correcta irrigación, una correcta permeabilidad apical, en el que yo voy a eliminar las bacterias, voy a eliminar todos los residuos y voy a conseguir con eso un correcto sellado hermético para que no haya una reinfección, las lesiones apicales van a curar, independientemente de la técnica que utilice. Este caso muy espectacular está realizado y obturado todo el grupo anterior con técnica de vástago y al final, después de haber hecho correctamente todas las fases previas, pues dándole tiempo a la naturaleza para que haya una regeneración ósea, pues al final estas lesiones tan grandes pueden curar independientemente, pues si utilizamos una técnica bien usada, pues van a curar. Bien, pues esto es un poquito, me he ceñido más o menos al tiempo, he ido un poco rápido, me gustaría que hicierais preguntas y sí que quisiera en un minuto presentaros un poquito el curso modular que tenemos en este momento en marcha, que empieza en mayo, ya están abiertas las inscripciones, quedan todavía algunas plazas libres en el que, bueno, pues en estos cursos modulares todas estas técnicas que habéis visto hoy y las técnicas que habéis visto en los otros webinars de movimiento endogal, pues ahí se ponen en práctica y se establecen todos los tipos de protocolos para poder realizar en las consultas, en nuestras consultas, la endodoncia del día a día sí, como digo yo, sin ningún tipo de tensión ni estrés, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que cuando llega una endodoncia no nos pongamos nerviosos, ¿no? Que sepamos lo que tenemos que hacer y que lo ejecutemos sin grandes problemas, ¿eh? Son cursos modulares en 4 fines de semana y ahí abordamos desde los casos más simples a los casos más complejos y abordando también en el último módulo también la parte restauradora, que como ya os habéis dado cuenta por lo que he ido diciendo, para nosotros es muy importante acabar bien la endodoncia con una buena reconstrucción. Y ya por último, como novedad este año, en septiembre vamos a hacer también otro modular en Bilbao, que anteriormente no habíamos realizado nunca. Los módulos anteriores habíamos hecho en Pamplona y este año vamos a hacerlo en Bilbao, pues para la gente un poquito más próxima, pues bueno, pueda también
estar y poder ir a estos cursos de forma más cercana. Os dejo aquí un poquito los contactos pues, para la que quiera pedir información, etcétera, pues tanto en el correo de ahí, la doctora Mirante Eulé os puede dar información, yo mismo en el correo de abajo, en donciapamplona@gmail, podéis escribir y os podemos dar más información sin un problema. Si no, a través de la página web de Endogal también tenéis mucha información. Y sin más, os dejo también ahí mi correo personal. Si alguien tiene dudas y quiere preguntar algo, bueno, pues yo atentamente, bueno, pues sin ningún problema os puedo responder a las cuestiones que podáis tener. Ahí os dejo también pues todo yo trabajo mi semana del día a día, tanto en la Clínica Universidad de Navarra como en la Universidad de Navarra, la Universidad del País Vasco, que bueno, pues una de mis pasiones es la formación, formar a gente, bueno, pues y luego pues bueno, también mi consulta privada que gracias a un gran equipo que tengo allí, pues podemos, bueno, pues podemos estar ahí y resolver muchas cuestiones. Muy bien, pues sin más, César, Bueno, Juanjo, muchísimas gracias. Evidentemente se nota que es una de tus vocaciones la formación porque creo que ha sido clarísimo en todo lo que has explicado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para decir a la gente que tienen el chat para si quieren realizar alguna pregunta. De momento no tenemos ninguna. Sí tenemos comentarios, pues dándote las gracias, Juanjo, por estar aquí. Te leo alguno. Muchas gracias, Juanjo. Siempre es un placer compartir tiempo contigo. Muchísimas gracias desde Jaén. A ver, mm, por aquí. Muchísimas gracias desde Ecuador, como no, no podían faltar nuestros compañeros de allá de Ecuador que nos siguen. Un saludo fuerte para allí, para Ecuador. saludos. Y preguntas, pues no tenemos ninguna. Así que Bueno, pues, creo que ha sido todo o, muy claro. o les he aburrido mucho o se lo saben todo, ¿eh? Nada, espera, que no se lo saben todo. Tenemos la primera. Mira, nos dicen que por qué al sacar el plug sale la guta apical. ¿Cuál es la más económica de las dos técnicas? A ver, la primera pregunta, ¿por qué sale el cemento alrededor del ápice cuando hacemos la obturación? Eso quiero entender, que es la pregunta. ¿Por qué al sacar el plug sale la gota apical? Bueno, a ver, yo creo que se refiere que en algunos casos se ve como una especie de obturación ahí, el plaga apical ese que se ve, cuando utilizamos sobre todo la técnica de vástago, ese efecto émbolo que vamos haciendo, Ah, si para que el plug ver. ¿Por qué al sacar el plug ver? A lo mejor no estoy leyendo yo la pregunta correctamente, ¿eh? Si es por el tapón apical ese que es, simplemente al hacer el efecto émbolo, si hemos, sobre todo si hemos metido demasiado cemento de resina en el conducto, que siempre hay que utilizar muy poquito cemento, pues a veces se va a extravasar un poquito ese plaque de cemento, eso que se ve en las radiografías a veces. Pero bueno, si se ve no pasa nada, no es que sea nada. Y si no, bueno, pues si uno, lo que hay que controlar mucho es esa extrusión que hacemos, esa fuerza que hacemos a la hora de introducir el vástago, ¿eh? Y luego la pregunta de cuál es más económica. eh, bueno, más económica, al final es la técnica de ola continua, más económica en el tratamiento día a día. El problema es que para empezar con ella te hacen falta más instrumental inicial. Hay que comprar la unidad de obturación, etcétera, pero luego una vez que ya tienes todo comprado, pues es más económico. Los vástagos al final tienen un coste un poco más elevado que los conos de gutapercha, ¿eh? Pero bueno, realmente a la hora de hacer la obturación, dentro de lo que es el coste de una endodoncia, no es muy alto el coste, tanto de uno como de otro, ¿eh? O sea, no es un coste significativo.
Vale, nos dicen también si estaría indicado utilizar el sistema con vástago de plástico si luego se desea colocar un poste. Muchas gracias, excelente charla. Y si uno no, hombre, si uno controla la técnica de ola continua, si vas a colocar un poste, utiliza la de ola continua. Ahora, si utilizas la técnica de vástago de plástico, no hay ningún problema en quitar el plástico hacer el hueco para el poste, por así decirlo. Hay unas fresas que no las he puesto ahí pues porque bueno, no se me ha olvidado tal, unas fresas que se llaman Post Space Bar, ¿eh? Son como las Thermacat que habéis visto antes, pero son fresas específicas para hacer el hueco inicial en ese plástico que tenemos y una vez que hemos metido estas fresas que cortan por fricción también, utilizar luego nuestras fresas del sistema de poste que estemos utilizando. No es una contraindicación la obturación con núcleo para poner postes. Es muy fácil poder retirar esos milímetros que necesitemos por el poste. Y tampoco hay ningún problema en si en algún caso tenemos que retratar un tratamiento que hayamos hecho con obturación con núcleo, no hay ningún problema en poder retratar estos núcleos. O sea, se pueden quitar con un protocolo muy claro que existe y se pueden quitar sin problema, ¿eh? O sea, no es una contraindicación. Ahora se ha animado la gente con las preguntas. Mira, te leo otra que esta es para que te mojes un poco. ¿Cuál sería el sistema de elección si debemos seleccionar uno para tener en la clínica? Para la mayoría de los casos. Si me preguntas a mí, yo soy eh, estoy muy a favor de la obturación con núcleo, ¿eh? O sea, yo si me preguntas si me voy a mojar, ya que he dicho que me moje, el 70% de los casos que yo trato y he tratado durante mis ya casi 30 años aunque no salieron hace tanto, pero vamos a poner 25 tal, es con obturador con núcleo. Y realmente creo que es una técnica que bien empleada y bien protocolizada funciona bien. El problema, como os he dicho, que es una técnica que a veces se ha vendido como algo muy fácil, que es muy fácil de hacer y a veces la culpa pues hemos tenido o han tenido las casas, bueno, las casas comerciales, es decir, una técnica que se ha vendido a veces como algo muy fácil, pero que si no se hace bien es una técnica muy fácil de fallar y de no conseguir bien esa obturación, ¿eh? Sin embargo, la técnica de la continua es una técnica que bien empleada, yo creo que una vez que la dominas es más fácil no fallar, ¿eh? Pero si yo Vale. me tuviera que decir, a ver, ¿con qué empiezas? Pues yo os digo lo que yo hago, ¿eh? Lo que yo utilizo núcleo en casi todos mis tratamientos. Mira, nos dicen también, hola, ¿existe un tipo de gutapercha que tenga en la parte interna un punto de fusión menor que la gutapercha de alrededor que no lleve vástago de plástico? Buena conferencia. Sí, sí que hay. En el mercado hace tiempo que existe una cosa, algunos sabéis, se llama Gutacor. Eh, yo creo que es una cosa muy bien pensada, pero que podemos utilizarla, en vez de núcleo de plástico, lleva pues una especie de núcleo de gutapercha que no se reblandece tanto como la de fuera, pero el problema que tenemos es que está indicada en casos en los que realmente no sean conductos excesivamente complicados, porque cuando ya el conducto es muy largo o el conducto es demasiado curvo, no conseguimos llevar bien, no conseguimos embolizar bien la gutapercha alrededor del conducto. Entonces, lo que suele pasar es que se suele romper antes de llegar al ápice, no conseguimos bajarlo bien. Entonces, es un buen sistema con una indicación muy clara de ciertos conductos, pero no es un sistema para poderlo utilizar en todos los casos como hemos visto antes. En esos conductos largos, muy curvos, pues tiene su problema, ¿eh? Pues sobre todo eso, porque no podemos llevarlo bien, no podemos hacer bien ese efecto émbolo. Mira, Juanjo, vamos entonces, bueno, nos dicen que muchísimas gracias por la aclaración
y te voy a leer la última entonces, que es, ¿recomiendas cuando haces una endodoncia de molar y haces la técnica de vástago, vas de uno en uno colocando y cortando? Y lo mismo con el sistema de onda continua. Cuando hago la técnica de vástago, yo lo que hago es voy uno por uno, o sea, nunca tenéis que calentar en el horno los vástagos todos a la vez, tenéis que ir uno por uno. Y tenéis que, una vez que habéis introducido uno, tenéis que retirar la gutapercha que está en la cámara y que está obliterando el resto de conductos, la quitáis con una sonda de G16, es la mejor, vais obliterando y vais introduciendo el segundo vástago con el segundo obturador. Y volvéis, si tenéis tres conductos, volvéis a desobturar la gutapercha que haya para poder y ahí hacéis una radiografía de control para ver si estáis bien y si estás bien ya cortas los tres a la vez. Pero no calentéis los tres a la vez ni metáis uno y lo cortéis. Haced siempre una radiografía de control para que si no estáis bien, si por ejemplo os habéis quedado un poquito cortos, que veáis que no habéis empujado bien, todavía tenéis un tiempo ahí en la que la gutapercha todavía no se ha enfriado y podéis empujar un poquito y bajarlo un poco y luego volvéis a hacer una radiografía y comprobarlo, ¿eh? O sea, nunca cortéis el vástago antes de comprobar la radiografía porque siempre tenéis cierto margen para apretar un poquito o si estáis muy mal obturados para volver a retirar el vástago y empezar de nuevo otra vez. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Movimiento Endogal y Movimiento Gal Implant. Es un placer tenerte aquí siempre. Recordar a toda la gente que nos escuche, que nos ha estado escuchando con atención la conferencia, que hay más formación del doctor Juanjo Gaite en Madrid, en Bilbao, que tienen toda la información en la web de endogal.es y que te esperamos muy pronto, Juanjo. Sí, cuando queráis. Y decirles a todos que el que quieran más dudas me puede escribir y estaré encantado en poder responder y ayudaros, que para eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Muy buenas noches y hasta muy pronto. Movimiento Endogal se despide una noche más. Chao, Juanjo. Gracias, adiós.